golpe de subidas de precio y restricciones, el petróleo se ha ganado como nunca el nombre de oro negro. Por eso están hoy de moda todos los inventos. Probablemente si estás viendo este video y tienes menos de 30 años, de a poco vas a ir aprendiendo que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que se ve en internet es real. Así le pasó al mundo en los años 70. Creían que un español había encontrado la gran solución a una de las peores crisis de petróleo que hemos vivido, pero la decepción de todo el mundo que estaba pendiente de patentar este invento y sobre todo del pueblo español, orgullosos del invento que supuestamente cambiaría la historia de la humanidad. ¿Quién era ese hombre trajeado que bebía de un trago antes de llenar el depósito de una motocicleta con agua y la hacía funcionar? Detrás del nombre de Arturo Esteves Varela había un inventor, un enorme visionario y, por qué no decirlo, también un estafador. Antes de su motor de agua, este extremeño nacido en Valle de la Serena, una pequeña localidad de poco más de 1000 habitantes en la provincia de Badajoz, ya había ideado un asador de pollos con infrarrojos y el plano ala, un ingenio que permitía recuperar cohetes, SpaceX, en la España franquista. Pero si por algo se hizo famoso Arturo, que quizás a estas alturas deberíamos empezar a llamar Don Arturo, era por su motor de agua, un invento que, según decía, permitía recorrer en coche 900 kilómetros con apenas 4 litros de agua. Era octubre de 1970 y evidentemente aquello parecía magia. ¿Cómo conseguía el bueno de Don Arturo poner en funcionamiento una motocicleta que llevaba por España? Sí, con agua, pero también con hidrógeno. El agua solo era uno de los pilares de su invento. El tercero era el hidrógeno y el segundo, un misterio. Pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, Don Arturo recorrió toda España, generando revuelo a su paso, acaparando las miradas de la prensa y, como hemos visto, también del nodo. Lo que no desvelaba este inventor extremeño era qué escondía aquella sustancia que, junto al agua, permitía hacer funcionar el motor de combustión de su motocicleta. En teoría, el agua reaccionaba con un mineral que Arturo no quería desvelar. Esta reacción producía hidrógeno que, con su quema en el motor de combustión, hacía funcionar la motocicleta. Es decir, el procedimiento era similar al que han probado en Toyota. No es un motor de pila de combustible, es un motor de combustión que quema hidrógeno, un proceso mucho más ineficiente. Si consultamos diferentes fuentes en la red, muchas coinciden en que el franquismo llegó a encargar un informe técnico para comprobar si lo que decía aquel desconocido inventor era cierto. Evidentemente, todo quedó en agua, sí, pero de borrajas. Estas mismas fuentes terminan su historia en un mismo punto. Don Arturo se mostró incansable para hacerse oír, para convencer a propios y extraños de que su invento funcionaba y que era la solución a gran parte de los problemas españoles. Sin embargo, desaparece. Nada más se supo de él y las fábulas comienzan, desde que el franquismo trató de ocultar el invento hasta que las petroleras decidieron silenciarlo. Parece que el secreto, sin embargo, no era tan secreto. Poco después de darse a conocer y sin ser escuchado por el gobierno, Don Arturo consiguió que alguien confiara en él. Ese alguien era José Carrera Rey, un empresario que compró la mitad de los derechos del invento a un precio de 6 millones de pesetas, al día de hoy unos 100.000 euros. Es en ese momento cuando se le pierde la pista a Don Arturo. José Carrera Rey descubre entonces que tiene entre las manos un invento que no sirve para nada. Lo que no tiene son 6 millones de pesetas y tampoco tiene socio. Desesperado denuncia a Don Arturo, pero de Don Arturo no se vuelve a saber nada. Solo un auto de procesamiento en 1974 por un supuesto delito de estafa consigue que Don Arturo aparezca en el juzgado. Sin embargo, en diciembre de 1977, los magistrados lo tuvieron claro. Los asuntos de la justicia ya iban muy despacio en España y Don Arturo no había cometido ningún delito de estafa, pues creía en su invento, por lo que no hubo ningún tipo de engaño. Don Arturo murió en la frontera de los años 80 y 90 y se llevó su secreto a la tumba. Un secreto que, según los científicos que han estudiado el caso, era el boro. El boro es un elemento químico que, en reacción con el agua, provoca hidrógeno que, incluso, puede inflamarse por el enorme calor desprendido. De ahí que Don Arturo siempre alertara de que su mineral secreto y el agua debían mezclarse en cantidades controladas. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado e insisto, no te creas todo lo que ves en internet.